Thank you. No, está perfecto. Hola a todos. Feliz Camilo. Me cuento cualquier cosa. Vale, Sí, gracias. Rafael. Hola a todos. Esta es nuestra última sesión de los investigadores y el cine. No estoy haciéndolo en el salón que lo hicimos con los profes. Eso fue ayer. Tuvimos un problema con la cámara, un ligero problemilla y no pude grabarlo. Entonces lo voy a repetir hoy para ustedes. Entonces también va a ser una versión como muy corta porque no va a haber nadie interrumpiéndome ni diciendo cosas. Entonces esto va a salir rápido. El problema de hoy es directamente el ensayo sobre cine. ¿Cómo es que vamos a trabajar el problema del ensayo sobre cine? Y para empezar hay que recordar que el ensayo sobre cine tiene algunas ventajas y algunas particularidades. La principal ventaja que tenemos y que ya lo hemos discutido mucho es que el ensayo sobre cine tiene un objeto de estudio siempre concreto. Siempre es fácil de encontrar el objeto de estudio en el cine. Eso es una gran ventaja para nosotros. Y pues ya tuvimos 2 lecciones de cómo encontrar el objeto de estudio. Entonces va a estar fácil. Siempre debe trascender el metalenguaje del cine. Es una norma general del ensayo cinematográfico. Es que no se puede hablar solo de cine porque el cine no está solo en el mundo. El cine es un complejo sistema singular hecho de muchos otros sistemas y esos otros sistemas son los que lo hacen interesante. Las películas en sí mismas no lo son, más que como obras culturales y como obras culturales que se ponen interesantes. Uh, y la otra ventaja que tenemos es que el lenguaje especializado de cine es muy parecido al lenguaje normal y además nosotros ya hablamos el lenguaje especializado de cine, para eso hicimos las anteriores 2 lecciones. Y una particularidad que es muy importante es que es necesario citar películas, entonces es necesario que cuando estamos haciendo nuestro ensayo veamos y citemos más películas. Otra ventaja que tiene es que el tiempo del cine es lineal. Entonces cuando yo no sé cómo estructurar mi ensayo, pues lo puedo estructurar igual que está estructurada la película. Si estoy analizando una película que tiene principio, nudo y desenlace, yo puedo estructurar mi ensayo con una presentación, un desarrollo, una conclusión. Si mi película es así como esas de Tarantino, que empiezan por el final y acaban por el principio y se enredan y todo, yo también puedo tomar esa estructura y ponerla en mi ensayo. Eso se puede, eso es válido acá. Entonces yo puedo utilizar el objeto de estudio mismo para que me dé la estructura del ensayo que voy a hacer. Es una ventaja gigante el hecho de que el cine sea lineal y el texto que vamos a escribir también sea un texto lineal. Por otro lado, los espacios de las películas siempre refieren a conceptos. Entonces, cuando no quiero hacer esta cuestión de estructurar mi ensayo de acuerdo a la linealidad del texto, también lo puedo estructurar de acuerdo a los espacios que hay. Entonces, si tengo una película donde todo sucede en una cárcel, puedo estar como concentrado dentro de los espacios de la cárcel. Entonces, puedo escribir como que puedo permitir que la introducción corresponda con el patio, puedo permitir que la celda corresponda con el desarrollo y la digresión puede ser otra cosa fuera, ¿no? Puedo estar hablando de una playa, puedo estar hablando de cualquier otra cosa que se me ocurra realmente. Y los personajes además están siempre relacionados con conceptos. Entonces también yo puedo utilizar los personajes para estructurar mi ensayo. Yo puedo dedicarle la introducción a un personaje, el desarrollo a otro personaje, la conclusión a otro personaje, ¿no? Esto es una formita más compleja y también lo puedo hacer simbólicamente. Yo puedo utilizar símbolos de una cosa, símbolos de otra cosa y símbolos de otra cosa para estructurar mi ensayo. Consejitos, consejos. No sé si esto se está viendo. Creo que sí. Si no, voy a mandarles el PDF igual mañana por email. Consejos. Siempre establezcan comparaciones con otras películas. Esto es clave, es importante. Nuestra película no funciona sola en el mundo. O inclusive nuestros géneros no funcionan solos en el mundo. Traten de que todas las películas que ustedes están trabajando, o sea, que la película que ustedes están trabajando se relacione con la mayor cantidad de películas. Busquen temas, busquen colores, busquen ideas en las otras películas que puedan jalar. Es necesario y es muy bueno que ustedes establezcan paralelos claros con autores disciplinares. ¿Sí? Con autores de su disciplina, que ustedes establezcan paralelos entre lo que está pasando en la película y los autores canónicos de su disciplina, los grandes autores. Recuerden que el ensayo es una forma moderna de escritura, es moderna, es patriarcal y pues no hay nada que hacerle. Uno acá, lo que prima acá es la voz del individuo, pero lastimosamente este individuo, como decía Isaac Newton, está parado sobre los hombros de gigantes. Entonces
siempre toca recurrir a los grandes autores de nuestra disciplina para justificarlos. Y justo acá, darle prioridad a los libros de nuestra disciplina frente a los artículos indexados. Vamos a tratar de que la mayor cantidad de citas de nuestro ensayo provengan de libros, no provengan de artículos novedosos. Un artículo de 2017 no me sirve generalmente de mucho en un ensayo, salvo casos particulares, obviamente. Generalmente lo que me sirve son los grandes libros, los que escribieron, los que fundaron la disciplina, los que el primer ingeniero de sistemas escribió este libro describiendo cuál es el deber ser ese es el libro que me sirve, ¿sí? Porque acá en el ensayo nosotros no estamos buscando novedad, nosotros no estamos buscando lo nuevo, nosotros estamos buscando al individuo, nosotros estamos buscando la posición, nosotros estamos buscando lo que ustedes piensan, y lo que ustedes piensan no es actual, es una construcción histórica. Y darle preferencia a los libros que describan la ética y la moral de nuestra disciplina y no a los que describan procesos y metodologías. Pues lo mismo, ¿no? Aunque obviamente podemos hacer ensayos sobre procesos y metodologías, yo recomiendo como concentrarnos en los problemas éticos y morales de nuestra disciplina. Considero que es más fácil escribir sobre eso que escribir sobre los problemas metodológicos de nuestra disciplina. Obviamente se puede. Obviamente ustedes pueden hacer un ensayo de los problemas metodológicos de su disciplina y sale perfecto, o sea, igual, solo que yo recomiendo no hacerlo. En caso de necesitar palabras de cine, pues lo fundamental es que recurran a mí, ¿no? Como, profe, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo otro? Yo les doy los nombres, no hay problema. Pero si ustedes también quieren hacerlo como más bonito y como que quede con las citas completas, yo recomiendo unos libros de cine que podemos buscar, que justamente están en este computador guardados, se los puedo pasar con USB cuando lo necesiten. Que es el cine de André Bazin, es como un libro que básicamente es como la gran biblia de qué es el cine, entonces es un libro muy importante y les puede dar como muchas luces, además de todo lo que yo les he contado, ¿no? Por si alguien tiene como el tiempo de leerlo, si no, pues obviamente en el PDF uno busca el concepto que necesita. Si ya alguien quiere algo más complejo, y este sí requiere, este es un libro que es como más filosófico, la teoría y técnica cinematográfica y la forma del cine de Sergei Eisenstein, son dos libros que nos dan también mucho la forma que tiene el cine, la estructura intangible que tiene el cine, nos dan estos dos libros. Eso es buenísimo porque a veces esa estructura intangible del cine se cruza con la estructura intangible de nuestra disciplina. Y si eso pasa, este es el libro. Ahora, estos sí no son fáciles de citar así por pedacitos, esto toca leérselos todos. Lo mismo la imagen tiempo y la imagen movimiento. Si mi texto está muy en el terreno de lo filosófico, el gran filósofo del cine, así como el que es Gilles Deleuze. Y justamente la carrera que yo estudié, cuando yo la estudié y mi maestría fueron inspiradas en estos dos libros, la imagen tiempo y la imagen movimiento. Entonces, también los tengo en PDF. Así se hacen las películas de Sidney Lumet, por si necesitan como ya daticos concretos de cómo se llama algo o cómo funciona un proceso en particular. Cómo se escribe un guión de Michel Chion, sobre todo para los que van a enfocarse en los aspectos narrativos de las películas. Yo les recomiendo como tenerlo a la mano para poder consultar, sobre todo como los procesos y las partes del guión. Y El lenguaje del cine de Marcel Martin es también un libro como general que uno puede citar muy fácilmente. Obviamente hay muchos más libros de cine, estos son los que yo recomendaría. Si ustedes pueden, pues obviamente utilizar el que ustedes prefieran. Y sobre todo, siempre pueden buscarme a mí como para que, profe, ¿qué libro le metemos a esto? Consejos 3. Es necesario citar las otras películas, es necesario, y esto es muy importante, yo recomiendo citar documentales de cine. Una cosa chévere que tienen las películas es que uno hace la película y la productora, la persona que hizo, la persona que nos dio la plata para la película y la persona que se encargó de que la película fuera hecha y está distribuida, para ellos asegurar el negocio, hacen documentales de la peli. Y todos esos documentales de la peli, pues uno los puede ver en internet, uno los puede comprar, ¿sí? Entonces, es una forma de acceder a un gran conocimiento de la película en media hora. Entonces hay que verlos, o sea, si yo voy a trabajar una película, cualquiera que sea, tengo que ver documentales de esa peli y se pueden citar. Eso es lo mejor. Entonces yo puedo transcribir lo que está en el documental y citarlo dentro de mi artículo. Yo les recomiendo utilizar las 20 películas que hemos distribuido, porque las que les mandé por correo, la lista de las 20 películas. Traten siempre de comparar
su película, cualquiera de esas 20 películas, porque son como las 20 películas hegemónicas de la historia del cine. Entonces, si uno puede encontrar El hombre de la cámara, o si uno puede encontrar El acorazado Potemkin o 2001 Odisea del espacio en la película de uno, eso ahí le permite de nuevo como generar retóricamente un ejercicio de memoria más fuerte. Y una vez el ejercicio retórico pues toma fuerza, yo puedo empezar a decir locuras, yo puedo empezar a opinar cosas dementes, yo puedo empezar a decir que si yo le pruebo al otro que yo sé de cine y que mi película es lo suficientemente buena como para compararse con la otra, pues retóricamente yo empiezo a jalar hacia arriba mi peli. Eso es muy importante. Y el último consejo, que es como el más, es toca mandarnos al territorio de lo transdisciplinar. Es muy importante que ustedes traten de relajarse, sobre todo con la escritura IMRIT, y que tratemos de empezar a funcionar como ensayistas, como piensen en el ejercicio moderno de la escritura, el hombre ilustrado. Traten de verse a ustedes mismos como una persona que puede saber de todo y que no necesariamente es un especialista de la disciplina que estudiaron, sino que ustedes pueden ser como más enciclopedistas, ilustrados. Sobre la forma, entonces yo tengo como consejo, pero igual esto es como súper sugerencia, no es obligatorio para nada, pero a que le pueda servir, y estoy seguro que a algunos de ustedes tal vez les pueda servir, estas tres estructuras que tengo acá. Una primera estructura que yo diría que es iniciar enunciando el tema en la película, o sea, el tema como está presentado en la película, y nuestra opinión sobre el tema, ¿cierto? Como personas, como individuos, yo pienso esto. Y luego desglosar el objeto y ponderar las partes de acuerdo a nuestro interés disciplinar. Entonces, parto en pedacitos todo el objeto de estudio y voy contando qué es lo que yo opino disciplinar desde mi disciplina. Luego me pierdo un rato en mi disciplina explicando por qué es que es importante. Y luego concluyo diciendo, si ven, en la primera cosa tenía razón. Ahorita hice un ejemplo de esto, ahorita se los voy a mostrar. El otro esquema que puede ser interesante, que es casi igual, es iniciar enunciando la relación entre el tema y nuestra disciplina. Entonces esto es bueno. Entonces yo puedo empezar diciendo, yo soy un ninja y en esa película los ninjas salen mal representados. Está interesante, yo puedo empezar desde ahí. Luego, entonces hago una digresión disciplinar, ¿cierto? Me pierdo en que la espada y que esto y que sabemos caer y sabemos volar y en la película los ninjas no vuelan, entonces hay un problema. Y finalmente, después de buscar en mi película más cosas, concluyo que si ven, esta película no está de acuerdo con lo que somos los ninjas. O también pueden iniciar enunciando su posición frente al tema, luego enunciar la relación que existe entre la película y el tema, luego hacer una digresión que sea al mismo tiempo disciplinaria y cinematográfica, que esté combinada, que yo mientras explico mi disciplina también explico el cine, esa es muy buena, y al final confirmar mi posición. Entonces ya les voy a mostrar cómo. Particulares de la metodología ensayística. Primero hay que planificar la estructura. Entonces tenemos ya la idea, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, defino mi estructura general. Luego voy a subdividir esa estructura general, de la que estamos hablando ahorita, en partes más pequeñas, de acuerdo a los temas que yo quiero tratar. Y de esos los subdivido en párrafos. Y esos párrafos después yo les asocio una bibliografía. Antes de empezar a escribir, yo lo que tengo que hacer es empezar la bibliografía, o sea, tener claro qué voy a citar en cada párrafo antes de poner la primera letra. Eso es un consejo personal también, es un consejo metodológico, obviamente cada uno va a escribir como quiera, pero yo les recomiendo de entrada que ustedes vayan primero planeando, luego escribiendo. Sí, es un consejo. Entonces acá les hice como un ejemplillo. Mi ejemplo lo hice con Indiana Jones y la última cruzada, y entonces lo que quiero es como ver la relación que hay entre el Indiana Jones y la arqueología, pues porque obviamente Indiana Jones no es un arqueólogo de verdad y los problemas éticos de la arqueología no son como bien manejados en Indiana Jones, porque, bueno, pues ustedes saben, Indiana Jones básicamente se llevaba tesoros arqueológicos de un país a Estados Unidos, lo cual está mal, porque uno no se lleva los tesoros arqueológicos de un país a Estados Unidos. No. En fin, entonces la estructura que escojo para hacer mi ensayo es enunciación, desglose y ponderación, digresión y conclusión. Entonces la enunciación. Para enunciarlo voy a hablar que los arqueólogos no saquean tumbas. Ese va a ser mi punto así. Los arqueólogos no saquean tumbas. Tienen una ética y una moral que son propiedad de la arqueología y que la enseñan en las facultades de arqueología.
Luego viene la parte de desglose y ponderación. Entonces primero voy a explicar qué es la arqueología. Luego voy a explicar la historia de la arqueología y el momento actual donde está la arqueología. Luego voy a hacer una presentación de la ética arqueológica. Luego voy a hacer una descripción del personaje de Indiana Jones. Y luego voy a hacer una presentación del conflicto. Voy a volver al punto donde los arqueólogos no saquean tumbas. Luego me voy a perder en una digresión. Aquí está mi digresión. Me voy a perder en una digresión. Voy a enloquecerme acá. Entonces voy a hablar claro, Indiana Jones y los tesoros incas. Este hijo de madre cómo se fue y destrozó un templo inca. Y luego el Arca de la Alianza y los nazis. Porque es que entonces si Indiana Jones no se hubiera metido, los nazis no hubieran obtenido el Arca de la Alianza. Y eso estaba mal porque casi acaban el mundo. Y si acá estoy jugando, ¿cierto? Estoy como siendo un poquito juguetón, estoy chistorín, sin traicionar el tono de mi artículo, obviamente. Pero aprovecho que estoy hablando del lugar dramatúrgico de los nazis en la película para pasar a los nazis de la vida real. Y entonces ya cuando acabo mi conclusión hablo de los nazis y el saqueo y la destrucción de los diferentes patrimonios, porque ya los nazis se robaron muchas cosas, pues bueno, no solo los nazis, todo el mundo en esa época, ¿no? Pero hubo mucho patrimonio destruido, ¿sí? Y a partir de eso entonces ya empiezo la conclusión, hablo del concepto de propiedad de los pueblos, de los tesoros arqueológicos y acabo con el problema de la ética del arqueólogo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el ensayo tiene una estructura completa. Ahora, cada uno de estos temas los subdivido en párrafos de una vez, antecitos de empezar a escribir. Entonces, la enunciación, los arqueólogos no saquean tumbas, ¿no? Y la ética del arqueólogo, esa es mi primera cosa. En el párrafo 1 voy a introducirme a mí y a la relación con la arqueología. Entonces, yo soy Daniel, soy arqueólogo aficionado, me he dedicado toda la vida a buscar cosas en el jardín de mi casa. En el párrafo 2, entonces ya voto inmediatamente. Lo importante acá es que los arqueólogos tienen una ética y no saquean tumbas, Luego en el párrafo 3 hablo del desconocimiento que la gente tiene sobre el problema de la arqueología, porque nadie sabe qué hace un arqueólogo. Inclusive mucha gente cree que son antropólogos. Entonces, como nadie sabe qué es qué cosa, entonces no entienden para qué es eso. Y acabo diciendo, inclusive el cine, en el cuarto párrafo, el cine no ha entendido eso de que es un arqueólogo. ¿Sí? Entonces, mi enunciación, mi primera parte, no es un solo párrafo, son 4 párrafos. Ahí me deben salir más o menos 2-3 hojitas, nada más de la enunciación, contando todo este problema. Estoy botándole a todo el mundo como la primera información que tiene que encontrar. Ya voy entonces al cuerpo del ensayo, el desglose y la ponderación, que es como la parte donde va a trabajar todo. Voy a empezar por qué es la arqueología, la historia de la arqueología y el momento actual, la presentación de la ética, la descripción del personaje y la presentación del conflicto. El problema, el primer tema, que es la arqueología, pues puedo sacar un párrafo, eso está chévere. Y me puedo ir por una definición hegemónica de la arqueología, ¡pam!, la pongo ahí, está chévere. Luego el segundo tema es historia, momento actual. Ese lo voy a sacar en 3 párrafos. Y en el párrafo 1 voy a hablar de los fundadores. En el párrafo 2 voy a hablar de la arqueología de principios del siglo XX. Y en el párrafo 3 voy a hablar de los arqueólogos de hoy en día. En la siguiente parte, la presentación de la ética del arqueólogo, voy a hablar de una pequeña historia crítica de la ética del arqueólogo. Y después voy a hablar de los autores fundamentales de la arqueología contemporánea. Ya en la descripción del personaje voy a hablar primero, porque estoy describiendo esto y ahora Indiana Jones. Entonces primero la descripción del personaje narrativo. ¿Quién es Indiana Jones? Entonces claro, es un profesor que también es esto y lo otro, y que tiene su sombrerito y su látigo y es un aventurero y todo. En el párrafo 2 presento los clichés en los que incurre el personaje. Si ustedes se dan cuenta, obviamente, los clichés, lo que la gente piensa de un arqueólogo no es... Luego en el párrafo 3 presento las relaciones de Indiana Jones con eventos externos. Entonces, porque obviamente Indiana Jones no salió de la nada. Indiana Jones proviene de personajes que existieron en la vida real y los directores lo vieron. Entonces los conecto directamente. Y luego la presentación con eventos externos. ¿Sí? Entonces con la Segunda Guerra Mundial obviamente está ahí, pero sobre todo con las ideas imperialistas de ese tiempo, como los ingleses, los franceses y los alemanes como querían pues como la dominación planetaria y cómo esa dominación planetaria estaba relacionada con esta disciplina. Y finalmente entonces acá ya voy con la presentación del conflicto, que esa va a ir de un solo parrafito. Voy a decir, los arqueólogos no son saqueadores de tumbas, y la verdad todos los arqueólogos piensan que en esta película se habla mal de ellos. En la digresión entonces me voy a hablar de los tesoros incas y el Arca de la Alianza. Los tesoros incas lo voy a sacar en un párrafo, porque igual la película es un pedacito cortito. Entonces está Indiana Jones y es donde empieza la película y está ahí tratando de sacar el huevito inca y todo lo que pasa y bueno, al final destruye el templo. Y eso es muy malo, que destruya un templo, malvado, o sea,
Pobres peruanos, hoy en día tendrían algo mejor que Machu Picchu para que uno fuera a visitar, pero Indiana Jones lo rompió. Y, y en la segunda parte entonces voy a hablar del Arca de la Alianza y los nazis, mi digresión va por allá, entonces voy a hablar primero del Arca de la Alianza y como cosa y su lugar dentro de la película. No, que es una cosa que proviene de la religión y que, bueno, y que es mágica en la película. Y luego el hecho, y en el segundo párrafo me voy a dedicar a hablar de, oye, esta cosa casi se la llevan los nazis. ¿Cierto? En el universo de la película había sido terrible que los nazis se lo hubieran llevado porque esto hubiera desencadenado muchos problemas. Entonces, dentro del universo de la película es gigantescamente problemático el hecho de que el arqueólogo funcione así. Ya inclusive en este momento que el arqueólogo es un héroe, estoy viendo que es problemático el hecho de que él esté sustrayendo de que esté buscando estos tesoros. Y entonces esto lo ato con la conclusión. El primer tema de la conclusión es los nazis y el saqueo y la destrucción de los diferentes patrimonios. Entonces, estaba hablando de los nazis, entonces, los nazis ficcionales. En el siguiente párrafo me paso a los nazis de la vida real. ¿Sí? Es un juego retórico, acuérdense, acá no hay lógica, acá hay retórica. Entonces, yo estoy hablando de los nazis de mentiras y pum, de una vez paso. Y fácil puedo empezar el párrafo diciendo, pero es que los nazis en la vida real se robaron estos tesoros, hicieron acá, rompieron acá, destruyeron obras de arte del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVII, inclusive destruyeron obras en Egipto y esto destruyeron obras de arte que tenían miles de años, destruyeron templos, destruyeron la guerra, es terrorífica, los bombardeos, bueno, ahí uno puede, lo que se hace en un solo párrafo. ¿Mm? O en dos o en tres. Y luego entonces voy a hablar del concepto de propiedad, ¿no? Ese era el siguiente tema. Ese tema lo voy a dividir en tres párrafos. Un párrafo para hablar de el concepto de propiedad claramente como de los bienes culturales históricos. Luego voy a hablar de la idea de propiedad y de la idea pues, del dueño, ¿no? Y los derechos patrimoniales. Y luego voy a hablar de las identidades del patrimonio y cómo esto, en el tercer párrafo, cómo estos patrimonios crean pueblos. Y cómo estos patrimonios generan identidades. Y en estas identidades cómo es que nosotros nos movemos como sociedad. Y, y entonces la última parte es la ética del arqueólogo, el último capítulo, el último pedacito del ensayo, que es capítulo, el último tema del ensayo. Se lo voy a dividir en dos párrafos. Uno es claramente volver a anunciar como, no, y los arqueólogos no saqueamos tumbas, eso no es nuestro lugar en la sociedad, nosotros somos, y entonces paso al último párrafo, que va a ser mi párrafo conclusivo, el párrafo más importante. Son defensores los arqueólogos de estos artefactos, como de los pueblos a los que los pertenecen. Entonces, Indiana Jones no es el verdadero héroe, a pesar de que la película lo muestre, sino el verdadero es el arqueólogo que está protegiendo las cosas de la gente. Está protegiendo, el arqueólogo contemporáneo que protege los derechos patrimoniales de los pueblos, que no permite que estos tesoros se roben, que los está catalogando, que les está dando vida, que les está dando palabra. ¿Sí? Obviamente, este ejemplo que les puse acá, así como súper sencillín, es mi visión. Sí, y además es una visión, pues, para los tiempos del video, pues dice cortito, ¿no? Obviamente, si ustedes le hacen el cálculo más o menos entre párrafo y párrafo, este es un ensayo que a mí personalmente me hubiera salido en unas 2.500, 3.000 palabras, que es como el mínimo que vamos a trabajar acá. Obviamente ustedes pueden extender más, pueden desglosar los temas todo lo que quieran. La idea es que sepan como que tengan mi método. Y de nuevo, solo consejo, cada uno de ustedes sigue el método que quiera. Y por último, una cosa que yo siempre he hecho, desde... Yo tenía un Kindle. Bueno, hoy me compré otro Kindle. Yo tenía un Kindle y cuando estaba haciendo mi doctorado. Y pues obviamente mientras estaba construyendo el marco teórico, leí muchos libros. Entonces uno descargaba todos los libros y todos los artículos en el Kindle, y en el Kindle uno iba subrayando, y él me hizo un archivo, un TXT, donde estaban todas las citas. Todo lo que yo había subrayado estaba ahí. Bueno, cuando empecé la tesis eso fue un milagro, porque ese archivo yo lo tenía en Word y iba copiando y pegando nada más las citas de las cosas que quería. Desde entonces tomé la costumbre y siempre antes de empezar a escribir hago una base de datos con todas mis citas y las tengo ahí listicas antes de empezar. Entonces también me acostumbré a que cuando ya estoy organizando los párrafos, inmediatamente empiezo a pensar qué autor le va a asociar y de una vez, de entrada, antes de empezar a escribir, decido qué voy a citar. Entonces yo hago esto. Entonces yo, por ejemplo, para el párrafo 1, para la parte de la enunciación, les hice acá como el ejercicio de qué haría yo. Entonces, para el párrafo 1, como es la presentación, la introducción del autor en la relación con la arqueología, pues no citaría nada. Pues ahí sí no hay nada que citar. Entonces está bien no citar, a veces. Pero en el párrafo 2,
como ya estoy hablando de los arqueólogos, que los arqueólogos no quedan tumbas, entonces voy a utilizar el libro de Stephenson, me lo inventé totalmente porque no sé nada de arqueología. Es un libro y es un texto fundacional y ético de la arqueología. Entonces, es claro, es el artículo donde, ese libro donde dice que los arqueólogos no son saqueadores de tumbas, sino son. Entonces, de ahí me agarro. En el párrafo 3, que es el que dice el desconocimiento que el público en general tiene de la arqueología, entonces ahí sí voy a utilizar artículos y voy a utilizar cosas novedosas porque pues necesito justificarme retóricamente diciendo como si ven hoy en día pasa. Cuando yo necesito decir si ven que hoy en día pasa, como el noticiero, tomo un artículo de un investigador y lo cito totalmente fuera de contexto y aprovecho todo lo que dijo. Esa es la ventaja del ensayo. Si lo hacen bien, queda muy muy bien. Claro, si lo hacen mal también se nota mucho y es desastroso. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo en este caso, la gente no conoce, la gente en la calle no sabe qué es arqueología. Entonces busco un par de artículos que hayan entrevistado a la gente preguntando, ¿usted sabe qué es un arqueólogo? Y entonces esos son los dos artículos que cito acá. Uno de Indy 2010, que es un artículo estadístico de percepción, y el de Newton, de 2011. Entonces son dos artículos novedosos para este punto. Y para el párrafo 4, el cine nunca ha logrado presentar la arqueología, entonces, como esto es de cine, entonces ahí voy a meter más citas. Acabo de citar cuatro libros, cuatro textos. Voy a utilizar primero un artículo de un señor monje de 2017 que es la arqueología en la historia del cine. Luego voy a citar otro artículo de Romansky de 2017 también, es errores en la representación de las diferentes profesiones. Pero luego voy a citar el libro de Bazin de 1962, que es el cine, el que les mostré antes, porque entonces claro, ahí también habla de cómo se representan las cosas del cine. Y voy a aprovechar para hablar de el cine como cosa que nos informa, que es un documental que hizo Zizek. Entonces me veo el documental de Zizek y meto acá el pedacito hago una cita de Zizek para completar todo. Entonces si ven en este párrafo, que es el cine nunca ha logrado representar a la arqueología, que es un párrafo que va a requerir mucha información y que requiere muchas fuentes porque es central que acá todo el mundo quede convencido de que efectivamente los cineastas no tienen ni berrionda idea de arqueología. Citar hartas cosas, citar entonces un par de artículos, un documental y un libro. Porque mi ejercicio de memoria tiene que ser complejo y completo. Tiene que darle al otro la sensación de que estudie el tema a profundidad. No, porque acá no es como en el ensayo, como en el artículo indexado, que yo solamente tengo que estudiar a profundidad y ya, no importa que nadie se dé cuenta que no estudié. En el ensayo es tan importante conocer como hacerle notar al otro que conozco. Y en este caso, la bibliografía asociada a este párrafo va a sustentar ese párrafo diciéndole a la otra persona, si ve que los cineastas no saben, mire, tengo acá 4 referencias que dicen, y 4 referencias de 4 personas muy importantes, 2 súper novedosas, una súper antigua y uno súper importante. Entonces, además en 4 medios diferentes, para que no digan que es el mundo de la ciencia. Entonces tengo a un señor que es teórico, tengo a dos investigadores y tengo a un filósofo. Entonces todo esto me genera un campo que me permite a mí decir, ¿sí ve que esto está pasando? Eso es como la forma en la que yo lo estructuraría. Frente a esto hay varias cosas que quiero decirles, como frente a la organización de los párrafos, sobre todo hay varias cosas que quiero decirles. Uno, no importa el largo de los párrafos. Un párrafo dura lo que tiene que durar. En ensayo, en escritura científica, pues nos han dicho que los párrafos tienen que ser corticos para que se entiendan. En ensayo no importa. Hoy no los traje acá, pero ayer cuando estábamos haciendo la clase les mostré a sus compañeros un libro de Walter Benjamin donde tiene párrafos fácil de 3 hojas. Y Walter Benjamin es considerado uno de los grandes ensayistas de la historia. Lo mismo Humberto Eco. Humberto Eco tiene párrafos de 2 líneas y tiene párrafos de 6 hojas. ¿Sí? Y todos los largos que a ustedes se les ocurran, porque un párrafo dura lo que tiene que durar. ¿Sí? Básicamente un párrafo es el desarrollo de una idea. Entonces mientras ustedes estén desarrollando esa idea, el párrafo no acaba. Yo puedo tener varios sujetos, pero mientras yo esté diciendo lo mismo, mientras yo esté concentrado en una sola idea temática, yo no me salgo yo no presiono enter. El enter solamente es para cuando definitivamente ya voy a cambiar de tema, ya voy a cambiar de idea central. Sugiero que, a menos de que sean como duchos escribiendo, traten de no usar más de 2 sujetos en el párrafo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Cuando uno, si ustedes ven que se le está alargando la lista de sujetos, siempre tienen que estar pendientes de si efectivamente están en el mismo tema, porque a veces, generalmente,
uno puede relacionar el párrafo con un sujeto, generalmente, pero no es la regla. Entonces toca estar, o sea, si uno está usando más de dos sujetos en un párrafo, ya es momento como de pellizcarse, como, creo que por acá puede no ser, y revisar, a lo mejor ya cambiaron de tema. Diseñamos todos los párrafos así como esto acá, esto acá, esto acá, pero recuerden que en el trayecto ustedes pueden meter más párrafos, o sea, la estructura previa no quiere decir que ya tienen que ceñirse a ella, no, sino que esto es súper variable, en el trayecto pueden añadir párrafos o quitar párrafos que ya no quieran usar. Yo idealmente yo prefiero estructurar los párrafos antes de escribirlos, pero pues ustedes también, mucha gente dice que yo soy un exagerado con eso, pero pues funciona a veces. Entonces yo sugiero varias anatomías para el párrafo que les pueden servir a ustedes. Por ejemplo, si en los párrafos de introducción y conclusión del ensayo, yo les sugiero presentación, desarrollo, conclusión. Introducen el tema, lo desarrollan, lo concluyen en cada párrafo. En la parte de la digresión, que a mí me sirve mucho, el que es carnada, desarrollo y catch. Entonces mando una carnada, básicamente empiezo a bloquear y a decir algo que generalmente confunde mucho al espectador. Y lo desarrollo, y ya cuando el espectador está pensando como este tipo de qué está hablando, ¡pum!, se da cuenta que el tema de la digresión tenía que ver con el artículo y con el ensayo, y lo vuelvo a encaminar por donde es. En uno que estoy escribiendo ahorita con la profesora Natalia, estábamos hablando de un fotógrafo que mandamos ayer a una revista, ojalá no lo acepten. Estábamos hablando de un fotógrafo que se llama Robert Capa, y entonces este fotógrafo es muy bueno, y de repente a la mitad del artículo empiezo a hablar de una realizadora de cine alemana y nazi, y entonces que los nazis, y de repente estoy hablando de los nazis, y ya cuando aún en la segunda hoja, y obviamente la persona va a empezar a decir, ¿y por qué está hablando de los nazis si estábamos hablando de un fotógrafo antifascista? Ahora, ¿por qué me está hablando del contrario? Y entonces ahí es cuando digo, ¿sí ven? Uno puede utilizar la cámara para cualquier discurso. La cámara no tiene ideología, la pueden usar tanto los comunistas como los fascistas, como los capitalistas, como los religiosos, como cualquier persona puede aplicarle cualquier ideología a una cámara. La cámara es antiideológica, y entonces ahí ya queda justificado el punto en la digresión. Entonces, lo importante ahí es el catch, porque ya cuando creen que uno, se perdió, este tipo definitivamente no sabe escribir, ¡pan! Ahí es cuando uno les voltea la torta y queda... generalmente eso engancha mucho al espectador, al lector, y hace que realmente le cojan mucho gusto al ensayo que están leyendo y se interesen más por las ideas. Y en el desarrollo, yo sugiero que es presentar el concepto, desglosarlo y ponderarlo. Y sugiero, obviamente también es súper sugerencia, todas las ponderaciones hacerlas de menor a mayor. O sea, de lo que menos me importa a lo que más me importa, de lo que menos le importa a la humanidad a lo que más le importa a la humanidad. Así yo empiezo hablando de las cosas que me importan y el lector pues me va a leer. Pero ya cuando estoy llegando al final de mis enumeraciones, voy hablando de las cosas más interesantes, para que cuando vaya a pasar al otro párrafo yo pueda fácilmente unir el tema. Si empiezo hablando de lo más importante y llego a lo menos importante cuando paso al siguiente tema, no hay un enganche porque estaba hablando de lo que no importa, estaba hablando de la minucia. En cambio, si empiezo con la minucia y llego a lo más importante, obviamente el siguiente párrafo va a unir lo más importante. Las frases. No existe, voy a empezar por decir esto, no existen los buenos escritores. Un buen escritor es una ficción, es antinatural, es un trabajo, básicamente la escritura. Uno no simplemente se pone ahí y salen las cosas bien. Entonces, las oraciones son fundamentales. Primero que todo, hay que recordar que las oraciones tienen un sujeto y un predicado. Y que, bueno, en mi colegio les decíamos el sintagma nominal, el sintagma verbal. Y esto implica que todas las frases tienen que tenerlo, inclusive las frases que tienen el sujeto o el predicado tácito, tienen que tener un sujeto y un predicado. Y es muy común porque cuando nosotros hablamos hacemos muchas frases que no tienen ni sujeto ni predicado. Eso lo hacemos hablando, pero lo reemplazamos con movimiento de manos, ¿cierto? Lo reemplazamos con gestos, lo reemplazamos con movimientos de boca, ¿cierto? Con los ojos, nosotros comunicándonos verbalmente, pero escrituralmente no tenemos esto. Entonces nos pasa mucho que estamos escribiendo y se nos va una frase sin sujeto o sin predicado. Entonces yo recomiendo siempre preguntarse frente a todas las frases
Preguntar de quién estoy hablando y qué estoy diciendo, siempre, frente a todas las frases. Los escritores profesionales lo hacen, ¿sí? En el ensayo esto es muy importante, todas las frases, preguntarse de quién estoy hablando y qué estoy diciendo. Sí, cuando ya me cambió todo, pues ya estoy en otra frase, ya debería no poner coma, sino poner punto. No hay nada peor que una frase que resulte confusa. Este tipo de frases dentro de nuestros ensayos hacen que la gente pare de leer, ¿sí? Y lo que queremos acá es que la persona que tome nuestro libro o la persona que lo descargue lo lea todo, de esquina a esquina, porque es interesante, porque les va a gustar, porque no solamente les va a informar, sino que lo va a hacer de una manera amena. Y para esto es necesario que todas las frases queden bien construidas. Todas las frases tienen que tener, así sea tácito, un sujeto y un predicado. Ah, y hay que revisar el texto final, porfa, revísenlo antes de mandarlo. O sea, yo sé que ahora tenemos corrector de estilo, pero la verdad, nos rinde muchísimo más el libro si se lo mandamos nosotros ya como medio revisadito, a que si el corrector de estilo tiene que volver y volver y volver, ¿no? De todas maneras, yo voy a estar como ayudándoles con la parte de redacción para que no les quede como para que haya la menor cantidad de trabajo en, para el corrector de estilo. Y hablemos ya entonces de los acuerdos particulares para la escritura de este libro. Primero que todo, vamos a utilizar las normas de estilo Chicago. Acordamos con la gente que estábamos haciendo la clase que la primera semana del periodo intersemestral voy a hacer un taller de Zotero para que no nos resulte complicado utilizar el cambio para los que están súper acostumbrados a manejar APA. Pues de tomar el problema que tiene APA es que en los libros de humanidades no se estila APA, porque cuando uno va leyendo en APA pues sale este paréntesis con todo el larguero e interrumpe los párrafos. Y como acá nosotros no estamos citando según fulanito, sí, según fulanito, eso no lo vamos a hacer, entonces no podemos tener esos párrafos porque nos cortan la lectura, nos cortan el ritmo de lectura. Entonces vamos a utilizar un sistema que se llama Chicago, vamos a utilizar la versión de Chicago Humanidades, y en la versión de Chicago de Humanidades se cita en pie de página y en bibliografía. Entonces tiene una forma de citación para el pie de página de la bibliografía. Zotero hace esto. Zotero es el software que utilizamos que es como el más utilizado en la universidad para llevarlo de las citas. Entonces por eso la próxima semana, por eso apenas la primera semana de vacaciones del periodo intersemestral voy a dar un taller de cómo manejar Zotero, o vamos a hacer un videito para que esté en internet de cómo manejar Zotero, para que todos podamos manejarlo Zotero y como que no resulte traumático el paso a MLA de las normas. Pero Chicago es un sistema este sistema está hecho para libros y es chévere porque citar libros salen citas muy cortas, muy concisas que tienen toda la información. Cuando cito un capítulo del libro en Chicago, cuando cito un capítulo del libro me cita el compilador del libro. Entonces es buenísimo porque no solamente cita al autor del capítulo, sino también a quién lo llamó, y esto me permite a mí acceder a una información extra de chanos, ¿cómo se dice? A saber quiénes son quiénes están detrás de la historia que les están contando, ¿no? Porque de todas maneras, quien edita el libro también tiene que ver con qué es lo que se dice en el libro. Entonces todo esto se los va a mandar por PDF, cómo son las normas de citación en Chicago, para que todos las puedan tener. Y pues igual vamos a dar el taller de Zotero para que todos puedan hacerlo. Obviamente lo de las normas de Chicago es obligatorio. Sí, ese no es opcional. Sorry. Entonces me va a pasar acá. Y hasta cómo se citan películas en Chicago. Eso es muy importante. Y acuerdos particulares para nuestro libro. Acuerdos generales. Lo primero. Los textos son entre 3.000 y 6.000 palabras. Entre 3.000 y 8.000 palabras. El límite mínimo de 3.000 es incuestionable. O sea, alguien que escriba menos de 3.000 palabras no va en el libro. Pero el límite máximo de 8.000 es una sugerencia. ¿Sí? Si alguien ya está muy volado y quiere mandarse 20.000 palabras, está perfecto. ¿Sí? Pero pues tratemos de que estén en las 8.000. O sea,
apuntémosle a las 6.000, 7.000 palabras, que es como más o menos como lo estándar de capítulo del libro. A 8.000 es bien todavía para un capítulo del libro. A 12.000, 13.000 palabras ya es larguín, ya es más difícil, ya depende mucho de que uno tenga como la habilidad de comunicarse con la gente para que sea bueno. La entrega final es para el jueves 10 de agosto. Esa también es incambiable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Yo solamente puedo darles a ustedes asesorías durante el periodo intersemestral. Yo empiezo clases ya full el 8 de agosto, entonces ya pues, nada que hacerle. El que no haya entregado el libro el 10 de agosto, pues el capítulo el 10 de agosto, pues simplemente no va. Para que tampoco, para que ustedes también puedan medir sus tiempos, ¿no? Y la idea de tomar de hacerlo en el periodo intersemestral es que ustedes puedan contar con mi ayuda y con mi asistencia todo el tiempo. Para participar es necesario haber visto todos estos videos o haber asistido a los talleres. Sí, solo lo van a saber los que vieron los videos. ¿Qué es lo que pasa? Que no me gustaría como llegar y que alguien me mande un artículo que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo del libro y tener que ir a decirle al profe, no, profe, es que no se puede que participe. Entonces prefiero que haya visto y que sepa como a qué estamos y cuáles son las reglas del juego en lugar de pues simplemente... Podría pasar, ¿no? Que algún profe, no sé, nos mande algo, no sé, o sea, prefiero que vean esto. Y hay que comprometerse con la calidad del texto. Esto es como clave. No quisiera que... Pues también la ventaja que van a tener es que va a estar ahí. Y realmente este es un artículo, este es un capítulo del libro que ustedes fácilmente, después de tener todas las referencias en su cabeza, pueden escribir en una semana. Facilito. Una semanita de trabajo así, 3-4 horitas al día, sale fácil y es un producto completo y voy a estar ahí para apoyarlos. Entonces, chévere el que se comprometa. Acordar. Quisiera yo, esto tampoco es regla, es como. Quisiera yo que antes de que se pongan a escribir acuerden conmigo el tema, que me lo pregunten. Ya varios profesores a estas alturas me han dicho, oiga, voy a trabajar esto. ¿Sí? Solamente a un par de profesores les he dicho como, uy, profe, ese tema está como muy complejo. Y básicamente no fue que les dije no lo hicieran, sino que les mostré que tal vez ese tema era más complejo de manejar de lo que pensaban y cambiaron tema. Pero la libertad del tema es de ustedes. Ustedes deciden qué película, qué disciplina, ustedes deciden todo cómo lo van a hacer. Yo solamente les doy como una guía fuerte. Y hay que hacer la entrega final al correo electrónico daniel.monge@docentes.um.edu.co, donde les estaba mandando los textos. Y en el caso de usar, bueno, que al finalizar me manden la base de datos de las bibliografías de Zotero o el programa que ustedes usen. Porque claro, si usan otro programa para llevar su bibliografía, que nos manden la base de datos de ese programa para que nosotros la podamos, por si se necesita. Obviamente esperamos que no haya ningún problema, pero a veces pasa que uno está trabajando el texto y se desconecta del Zotero y entonces se pueden perder archivos de la bibliografía y luego salen esos paréntesis horribles que dicen missing data. Entonces mejor que también nos manden la base de datos y así nos ahorramos molestarlos después por eso. Compromisos del editor, ese soy yo. Primero que todo, el acompañamiento durante el periodo intersemestral. Pueden contar conmigo a partir del 9 de junio al 31 de julio a cualquier horario del horario institucional. A cualquier hora de eso ustedes pueden llegar y decirme como, Daniel, necesito ayuda. Obviamente el ideal es que pues me avisen antes por correo como, Daniel, ¿nos podemos ver mañana? Sería como para yo ir pudiendo cuadrar mi horario y todo y como pues... Pero obviamente yo sé que voy a andar por ahí, ustedes van a estar haciendo cosas y la idea es que puedan hacer eso. Pero pues igual voy a tener como varias reuniones arriba en la circunvalar y cositas así durante el periodo. Entonces sería como harto que no me encuentren. Entonces, si me avisan de antemano, ideal. Mi acompañamiento es teórico, estructural, de estilo y cinematográfico. Como ustedes quieran. Igualmente, eso no implica que si alguien no me vaya a consultar nada, no. O sea, si ustedes quieren trabajar solos y que yo los deje trabajar solos, está muy bien. Compromiso editorial. Y este es un compromiso editorial que es básicamente un compromiso con los profes que más trabajen, con las personas que quieran que este libro salga bonito. Porque la idea de Tomás es hacer un producto bueno. La idea es hacer un producto que no solamente haga ver a la universidad bien, sino que de verdad haga vernos a nosotros como investigadores bien. Este es un producto que
idealmente va a estar destinado para construir mejores hojas de vida. Entonces, es muy importante la calidad de los textos. Y ese es mi compromiso principal como editor con ustedes. ¿Sí? Que todos los textos que van a estar acá van a estar de buena calidad. Por eso voy a hacer el acompañamiento. Por eso voy a estar con todos ustedes durante este proceso. Entonces, mi compromiso editorial, primero, libertad para la elección de la temática y el tono. Total libertad, o sea, ustedes deciden cómo lo escriben. Libertad para la elección de la película, obviamente también. Igual ya lo hemos hablado, ¿no? No hay película mala. Entonces, como no hay película mala para este libro, entonces, ni para la teoría del cine, no existen las películas malas. Entonces, básicamente, de la que se les ocurra está bien hablar. Voy a ordenar el libro de acuerdo a las temáticas y a la calidad de los textos. Entonces, básicamente, esto generó cuando estábamos hablando con los profes, con un poquito de cosquillita, pero pues, esto es pensando en los profes que escriben bien. Nosotros queremos que la gente lea todo el libro, ¿sí? Pero si hay algún profe que tiene como muy mala calidad y no quiere trabajarle al texto y pues el texto va a quedar regular sin, y lo pongo de primero, la gente va a llegar y no va a leer el profe, el que sí se dedicó, que sí trabajó, que sí se esforzó. Entonces voy a dejar primero los textos que estén mejor desarrollados, los que estén más ordenados, con mejor gramática, ¿sí? Sobre todo con esos aspectos de que la gramática esté clara, de que las ideas estén estructuradas, de que el libro tenga una temática, de que el artículo tenga claridad. Y si hay algo que, pues que esté como un poquito más, pues va a ir atrasito. Es un pequeño, entonces obviamente, si de un tema se presentan 3 profes y los 3 profes entregaron un trabajo bueno, lo que voy a hacer es ordenarlos en orden alfabético. ¿Sí? El orden del libro, lo que voy a hacer es contarles. Básicamente les voy a escribir un email contándoles cómo lo voy a ordenar y las razones por las cuales lo voy a ordenar así. Como para que podamos tener un proceso de todas maneras un poquito más democrático. Con eso, si alguien tiene como decirme, bueno, profe, pero ¿por qué me puso allá mi libro? Pues me lo pueda decir abiertamente y frente a todos. Y pues que quede como claro eso, que queden como las cartas sobre la mesa, que no vaya a ser lo último que quisiera yo es que ustedes llegaran a pensar que yo puse un texto en algún lugar por alguna preferencia o algún tipo de cosas así. Y nada más lejos de sí, va a ser una decisión como muy racional y muy pública. O sea, como voy a mandarles a todos cómo quedaría el índice y las razones por las que el índice sería así. Y ese índice va a ser totalmente discutible. O sea, podemos podemos preguntar cosas sobre ese índice y podemos sugerir cambios y podemos hacer cosas. O sea, mucho, no es palabra cerrada. Voy a excluir textos porque obviamente no, el libro tiene que quedar bueno. Y si algún profe hizo un artículo muy malo, no voy a permitir que eso haga que se vean mal los profes que sí trabajaron. Así. Entonces, tengo como unos criterios fáciles. O sea, esta es la rúbrica más sencilla. ¿Qué textos no van definitivamente y no se publican? Textos donde haya plagio. El plagio, pues obviamente, inclusive nuestro corrector de estilo siempre encuentra los plagios. No, esto sería fatal donde el libro saliera con plagio. Además, yo sería el editor y sería yo el que. Entonces, cualquier texto que tenga plagio, pues no va. ¿Sí? Y no. Pues a mí me ha pasado en otras universidades. Yo una vez estuve en una universidad en México donde estábamos ahí y estábamos haciendo un libro y el profe mandó un artículo pues pirata, se lo pirateó de una tesis de grado a un estudiante y justo pues yo había sido el director de tesis de grado, yo dije, oye, esto es, y antes de que le publicamos el libro, afortunadamente, pero pues el profe inmediatamente, obviamente, hasta renunció de la pena que le dio, eso fue horrible. Entonces yo sé que esas cosas pasan en las unis, entonces como no lo... Si hay algún caso especial de muy mala escritura y el profe no quiere como trabajar el problema escritural, o sea, no quiere como arreglarlo, no, y de entrada ya, pues no iría. Por lo mismo, ¿no? Porque la idea es que todos quedemos bien con el libro y si todo está bonito y un artículo está feo, yo no hay chance de que convenza a la gente que lea el libro de que mi artículo está ahí por bueno, sino simplemente está porque era el libro de los profesores. Entonces la idea
La idea es que si hay alguien que ya no quiera mejorar el artículo o no quiera mejorar su redacción, pues no iría. Y lo último es pues trabajos que no cumplan con el largo. Si alguien hizo el artículo de 2500 palabras y no llegó a los 3000, pues no va. Sí, eso sería. Son como los tres criterios, si se dan cuenta no son... Idealmente todo el mundo va dentro del libro, idealmente esto va a ser así, idealmente todos vamos a estar acá. Pero en el llegado caso que pase eso, de que alguien haga plagio o de que definitivamente tenga errores de escritura y que no quiera corregir o que definitivamente no quiera trabajarle más al libro, pues no iría. Igual en los tres casos también es discutidito y conversadito. Bueno, salvo en el de plagio sí, pues nada. Pero en los otros dos casos es discutidito y conversadito, sí. Pues yo les voy a decir, un profe, venga, pero no me puedes aclarar acá, y pues ya el profe me dirá, no, entonces no participo. Unas normitas extra de estilo que son más que sugerencias de estilo, puras sugerencias. Yo quisiera que solo trabajáramos máximo 2 imágenes por capítulo, ¿sí? Porque básicamente uno siente que una imagen dice más que 1000 palabras y eso es muy cierto y muchas veces no podemos controlar esas 1000 palabras al tiempo. Entonces vamos a usar máximo 2 imágenes a menos de que de verdad necesiten. Igual, sugerencia, no es así orden. También como sugerencia no usar tablas, diagramas o esquemas, no, o sea, esto es un artículo, esto no es un artículo de investigación. Claro, surgirá el caso del profe que se quiera burlar de las estadísticas o surgirá una necesidad donde, claro, es que acá definitivamente necesito esta tabla, pues la metemos, no hay problema. Pero idealmente no, o sea, tratemos de que no. Ah, Igual, prefieran las citas de libros canónicos a las de artículos novedosos. Ese es uno de mis más importantes consejos. No estamos trabajando acá la novedad, no estamos trabajando acá lo último en Guaracha, estamos trabajando lo que ya es una parte estructural de nuestra vida y de nuestra experimentación sobre nuestra disciplina. Prefieran el parafraseo a la cita textual, siempre, porque acá estar escribiendo es individuos, no investigadores. El investigador no tiene personalidad, pero el ensayista sí. Entonces ustedes, más allá de decirme qué dijo fulanito de tal, ustedes tienen que contarme qué pensaron ustedes de lo que dijo fulanito de tal. Entonces, prefieran el parafraseo a la cita textual. Y en los casos de que usen citas textuales, traten de usar citas textuales cortas, máximo 40 palabras. La cita textual grande con el según no va. O sea, eso sí, voy a andar detrás. Cada vez que alguien me ponga esas citas grandotas, voy a ir detrás de ustedes y decir, no, profe, vuélvame así. Porque la idea es que acá quede lo que ustedes escriban, no lo que otras personas escribieron. Esto es un ensayo, no un artículo. Y en el artículo está muy bien hacer eso, pero acá en el lugar del ensayo no estaría bien. Y os queda trabajar. Entonces espero que este video les sirva a todos. Voy a estar todo el tiempo como muy pendiente de ustedes. Ya les voy a mandar el PDF, les voy a mandar las normas de estilo, les voy a mandar todo como por aparte y los acuerdos para que estemos todos como en sintonía, en el mismo barco y a trabajar como gatitos. ¿Listo? Qué chévere. Nos vemos en vacaciones.